Bendiciones, mis queridos hermanos. Qué placer saludarles una vez más y tener el espacio y la oportunidad que Dios nos brinda de poder estudiar una lección más. Estamos muy agradecidos con Él porque ha sido tan bueno con nosotros y sus bendiciones nunca nos han abandonado. En esta ocasión estaremos compartiendo vuestro servidor Luis Argueta y tenemos como invitado a nuestro hermano Oscar Martínez. Bendiciones, hermano, y bienvenido. Muchas gracias, hermanos. Un saludo a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos estarán acompañando en el estudio de esta lección de Escuela Sabática. Muy bien, vamos a iniciar pidiendo la dirección a Dios para que sea Él quien nos acompañe en este estudio y que pueda ser su Espíritu Santo el que dirija nuestros pensamientos hacia una buena reflexión. Vamos a orar. Padre de amor y misericordia, te agradecemos, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das también de tener el tiempo y la disposición de estudiar esta lección. Oramos para que nos ayudes a tener un discernimiento adecuado, que podamos interpretar lo que la lección quiere darnos a entender y que pueda ser también aplicado a nuestra vida diaria. Oramos para que nos ayudes a ser fieles y a comprender también que si no lo somos, hay consecuencias graves que tenemos que afrontar. Bendice a cada uno de los oyentes y que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, tenemos en esta ocasión una lección muy importante, recordando siempre que si uno de ustedes desea la lección con respuesta, el documento está en el primer comentario de este video, así que pueden buscarlo ahí para poder tener ese documento con las respuestas de cada pregunta. Vamos a tener ahora una lección que lleva un título que es delicado: Toma final de Jerusalén. Hemos venido estudiando sobre cómo se ha dado el proceso para que Jerusalén fuera sitiada, tomada y destruida por un imperio específico. Y hoy en esta lección vamos a estudiar cómo fue precisamente ese momento culminante de la toma de Jerusalén. Hay una nota que quiero leer, la introducción. Profetas y Reyes, la página número 333, dice: Yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no volverá más. Todo corazón se desleirá y todas manos se debilitarán, y angustiaráse todo espíritu, y todas rodillas se irán en aguas. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Vamos a pasar a las preguntas. La pregunta número 1 está bajo un subtítulo: asolamiento. Y dice la pregunta, hermano Oscar, ¿qué circunstancias llevaron a la caída de Jerusalén? ¿Y qué se registró en el libro de Jeremías sobre el asedio y la caída de la ciudad? Muy bien, hermano Luis, cuando nosotros consideramos las circunstancias, las causas por las cuales Jerusalén fue invadida, fue sitiada, fue saqueada, fue destruida, podemos darnos cuenta que eso solamente era la culminación de todas las oportunidades que Dios le había venido dando al pueblo de Israel para que se reivindicara, para que pudiera nuevamente volver a las sendas antiguas. Recordemos que Dios había escogido a Israel para ser un ejemplo a las demás naciones, y por medio de ese ejemplo todas las naciones pudieran ver la luz verdadera y así volver al Dios verdadero. Ahora, ¿qué había sucedido? El pueblo se había olvidado de Dios, se había apartado de Dios y lastimosamente se habían vuelto tras ídolos, tras dioses ajenos en el momento, ¿verdad? Que Dios, o más bien dicho, considerando aún así que Dios había indicado para el pueblo de Israel muchas bendiciones. Ahora, el hecho de que la protección de Dios se retirara para el pueblo solamente era el clímax, o hasta podríamos considerarlo nosotros, el hecho de que Dios ya no toleró más el pecado que invadía los corazones de los hijos de Israel. Y es por eso que dice el versículo de Jeremías en su capítulo 52, versículo número 3, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Entonces nos damos cuenta que las circunstancias eran de que ahora tenían el desagrado de Dios,
tenían la desaprobación de Dios, y todo esto, hermano Luis, era el resultado de muchos pecados que el pueblo había venido acarreando. Esto solamente era el resultado de sus malas decisiones, de su mal proceder, porque no se convirtieron y lastimosamente no decidieron hacer cambios en su vida. Cuando nosotros, aún acariciando un pecado, no nos esforzamos para poder cambiar, para poder abandonarlo y así volvernos a hacer lo recto delante de Dios, sabemos perfectamente que vendrá un castigo de parte de Dios, porque Él ya no tolerará más nuestra negligencia o nuestra iniquidad hasta ese momento. Es por eso que las circunstancias que llevaron la caída de Jerusalén fue la ira de Dios manifestada por los desagrados que el pueblo había hecho, por los pecados cometidos y por haber olvidado el pacto que una vez hizo. Ahora, ¿qué se registró en el libro de Jeremías sobre el asedio y la caída de la ciudad? Nos damos cuenta, hermano Luis, que este asedio fue un asedio totalmente diferente a los que Babilonia normalmente hacía. ¿Por qué? Porque Babilonia normalmente invadía una ciudad y ahora era considerada suya. Ahora, no era el caso de Jerusalén, porque Babilonia no solamente quería invadir Jerusalén, sino que también quería destruirla, quería acabar de una vez con esa ciudad. Ahora, sabemos nosotros, hermano Luis, que la profecía lo indicaba, que Jerusalén iba a ser destruida. Y Dios utilizó a Nabucodonosor y a la gran Babilonia para cumplir así el propósito y el plan de Dios, para castigar así a la nación que una vez llegó a ser el pueblo, el especial tesoro de Dios. La Biblia describe, ¿verdad?, que exactamente en el 9º año del reinado del rey Sedequías, llegó el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, su ejército a sitiar aquella ciudad. Y aquella ciudad fue sitiada hasta el año 11 del año del rey Ezequías. Entonces, hermano Luis, nos damos cuenta que fue una invasión o sitiaron la ciudad aproximadamente casi 2 años. Entonces nos damos cuenta que este asedio o esta invasión, este sitio, hizo que el pueblo tuviera grandes repercusiones, no solamente en el ámbito sociopolítico, por así decirlo. La Biblia menciona, ¿verdad?, que en ese momento acamparon contra ella, por todas partes edificaron en ella baluartes, es decir, que estaban decididos a tomar aquella ciudad y de ser posible destruirla. Ahora dice la historia que en el mes 4, a los 9 días de ese mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Ahora, cuando nosotros leemos la historia, hermano Luis, es una historia totalmente desgarradora, al ver cómo esta hambre hacía que la mente de los hombres, ¿verdad?, se entorpeciera de tal modo que la historia nos dice en el libro El conflicto de los siglos, que llegó un momento en el cual se le dio la oportunidad al pueblo de Israel de salir de esa ciudad. Pero ¿qué sucedió? No aprovecharon esa oportunidad y llegó la destrucción total para todos ellos. Entonces la historia nos menciona, hermano, que fue una barbarie lo que se llevó a cabo mientras estaba siendo sitiada esa ciudad. Y si nos damos cuenta, una persona, ¿verdad?, no puede permanecer mucho tiempo, muchos días, o por qué decirlo, ¿verdad?, no puede permanecer años sin alimentarse, porque de lo contrario, ¿verdad?, no solamente su percepción mental se vería alterada, sino que inclusive su físico. Entonces nos damos cuenta de que de esa magnitud se trataba la invasión o el sitio, ¿verdad?, que tuvo la ciudad de Jerusalén. Dice la historia, hermano Luis, que cuando llegó la oportunidad de salir, el rey Sedequías salió con su ejército esperando huir y así escapar de la destrucción. Pero ¿qué sucedió? La historia menciona que los caldeos, los babilonios, lo siguieron hasta el punto de alcanzarlo. Fue apresado este hombre, fue muerto, ¿verdad?, su linaje y posteriormente nos damos cuenta en la desgracia que este hombre cayó a tal punto, ¿verdad?, que su ejército lo abandonó. Se vio totalmente solo y se vio, ¿verdad?, en la desgracia, y sabía perfectamente que le esperaba nada más la muerte. Así es, y es que, hermano Oscar, la Biblia es clara cuando dice que la paga del pecado
es la Es muerte. muerte. Y el pueblo había tenido varias oportunidades de retractarse de su mal camino y no lo había hecho. Y es curioso lo que ya mencionó el hermano Oscar, porque eso es bien cierto. Dios tiene tiempos perfectos y Él decide en qué momento van a ocurrir las cosas. ¿Cuál fue el problema del pueblo? En el tiempo que Dios lo designó, no lo quisieron. Y cuando ellos quisieron, ya había un problema y por eso los caldeos lo siguieron y apresaron al rey. Y dice la narración de aquí que estuvo en la cárcel, ya sin ojo, ya con todo lo que había visto, y ahí estuvo hasta que murió. Así que fue trágico este momento, pero fue la consecuencia también del mal camino que había elegido el pueblo. Conclusión: ¿qué circunstancias llevaron a la caída de Jerusalén? La desobediencia del pueblo y la ira de Dios a esa desobediencia. ¿Qué se registró en el libro de Jeremías sobre el asedio y la caída de la ciudad? Bueno, se registró que fue un sitio extenso, no fue de días o meses, fue de aproximadamente casi 2 años. También se menciona que hubo hambre, que el pueblo intentó huir, pero que al final fueron destruidos. Pregunta número 2. ¿Qué detalles dio el profeta Jeremías sobre la cautividad de Judá después de la caída de Jerusalén? ¿Y quiénes fueron tomados cautivos por el rey de Babilonia? Bueno, las preguntas no se enfocan directamente a las personas. En la narración de los versos, hermanos, nos habla más que todo de la destrucción. Por eso en la pregunta dice: ¿qué detalles dio sobre la cautividad de Judá después de la caída de Jerusalén? Jeremías 52 nos narra cómo cayó prácticamente Jerusalén, cómo fue la destrucción. El versículo número 13 dice que, voy a leerlo textualmente: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. O sea, la destrucción fue una destrucción total. Ellos habían ya tenido ya un tiempo prolongado sitiada esa ciudad, y ahora sí comienza ya la destrucción. Y hermano Oscar, fueron de verdad a destruir todo. Dice la narración: destruyeron la casa de Dios, era el templo, destruyeron los edificios grandes, o sea, habla de palacios, la casa real, todo eso, pero también menciona las casas del pueblo, o sea que fue una destrucción plena la que hicieron en ese lugar, una destrucción total. Y terminaron destruyendo la muralla. O sea, esa ciudad quedó sin refugio alguno. No había oportunidad ni de que las personas habitaran ahí. Ahora, es bien curioso. Después de que pasó todo eso, la pregunta nos dice: ¿qué detalle se da sobre la cautividad de Judá? Aquí comienza a hacer una separación entre las personas que estaban ahí, porque la narración nos dice que Nabuzaradán hizo transportar a quienes una parte de los pobres. Aquí debemos aclarar eso, hermanos, porque a veces se tiene la idea que todos los pobres en general fueron dejados en el mismo lugar. No fueron dejados todos los pobres. El versículo 16 dice: mas de los pobres del país dejó. O sea, no dice a todos los pobres, sino dejó una parte. Por eso dice el versículo 15: e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo. O sea, una parte fue llevada, otra parte fue dejada. También dice: y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. O sea, en esta cautividad fueron las personas llevadas a Babilonia. Fue un pequeño grupo el que quedó, pero los principales sí fueron llevados cautivos. Y lo más triste es lo que menciona la nota: ¿para qué fueron llevados la mayor parte de cautivos? Pues leeré lo que dice Profetas y Reyes, la página 338. De entre los que todavía quedaban, algunos, notablemente los principales sacerdotes, oficiales y príncipes del reino, fueron llevados a Babilonia y ahí ejecutados como traidores. O sea, los que fueron llevados, la mayor parte que fue llevada a Babilonia, fueron tomados como traidores y fueron ejecutados. No todos. Sabemos la historia que algunos no fueron ejecutados. Tenemos la narración del libro de Daniel, precisamente, que hubieron personas que inclusive fueron puestos en cargos de renombre, pero la mayor parte de los principales de Judá sí fueron ejecutados.
Otros, dice la misma nota, fueron llevados cautivos para vivir en servidumbre de Nabucodonosor y de sus hijos. Entonces, la parte que no fue ejecutada en Babilonia, quedaron como siervos, como servidores del rey. Y una pequeña parte, por ser obediente a Dios a pesar de todo, ellos sí tuvieron puestos elevados en el imperio babilónico inclusive. Y algunos también en el imperio que siguió, que fue el imperio persa, del cual también nos habla la nota. Ahora, eso pasó. ¿Quiénes fueron tomados cautivos? Dice su pregunta, por el rey de Babilonia. Ahí ya podemos destacar sacerdotes, príncipes, parte del pueblo común y también parte del ejército que se quería formar en ese momento de la ciudad, que quiso de verdad hacer frente, pero lamentablemente no pudieron. Así que concluimos con esto. ¿Qué detalles dio el profeta Jeremías sobre la cautividad de Judá después de la caída de Jerusalén? Los detalles fue que algunos serían llevados cautivos, otros serían ejecutados y unos serían dejados también en ese territorio como labradores o agricultores. ¿Y quiénes fueron tomados cautivos por el rey de Babilonia? Sacerdotes, príncipes y parte del pueblo común. Que unos fueron ejecutados y otros fueron dejados como siervos del rey de Babilonia. Pregunta número 3. Bajo el subtítulo Saqueo. Hermano Oscar, ¿qué detalles se dan en el libro de Jeremías sobre el saqueo del templo por parte de Babilonia y el robo de los tesoros? Bien, si recordamos, hermano Luis, no solamente, ¿verdad?, querían saquear la ciudad, sino que también la destruyeron, no dejando nada que admirar de aquella ciudad. Recordemos, hermano Luis, que los israelitas se mofaban del esplendor que emanaba la ciudad de Jerusalén. Para ellos era una fortaleza. Imaginemos que cuánto tenía aproximadamente de grosor aquellos muros. Eran muros para ellos, ¿verdad? Muros impenetrables, muros que hacían que su confianza en sí mismo pudiera inclusive alejar el pensamiento de que Dios realmente los bendecía, los cuidaba. Ahora, todo eso, hermano Luis, no le sirvió absolutamente de nada, porque cuando el hombre deposita la confianza en sí mismo, sabemos que absolutamente estamos perdidos. Pero lastimosamente esa fue la situación del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la historia, los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. No solamente eso, las brasas, el mar de bronce estaba en la casa de Jehová. Llevaron todo, absolutamente todo lo que contenía de bronce, lo llevaron a Babilonia. Ahora también menciona que se llevaron las palas, los desfibriladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se utilizaban para ministrar en el santuario, los incensarios, los tazones, las copas, las ollas, los candeleros, en pocas palabras todo lo de valor, y podríamos considerar todo lo que era consagrado al servicio del santuario. Absolutamente todo se llevaron ellos. Y todo esto menciona la expresión bíblica en la última parte del versículo 20. Menciona, habían hecho todo lo que el rey Salomón había mandado confeccionar, las 2 columnas, un mar, los 12 bueyes de bronce, que todo eso había mandado a confeccionar el rey Salomón en la casa de Jehová. Menciona la escritura que el peso del bronce de todo eso era incalculable. Entonces pudiéramos decir nosotros que absolutamente todo lo de valor fue quitado o fue llevado directamente a Babilonia, dejando sin nada de valor aquella ciudad que una vez se mofó en ser la fortaleza. ¿Se recuerda, hermano Luis, cuando aquel rey, el rey Ezequías, le mostró todos sus tesoros a los príncipes de Babilonia, a los mensajeros del príncipe de Babilonia que habían llegado, no a ver los tesoros, sino a que el rey les contara cómo era que éste había sido sanado? Sí. Pero ¿qué hizo este hombre? Se mofó de esos tesoros que después fueron llevados directamente a Babilonia. Entonces, esos son los detalles que la Biblia nos da acerca de cómo fue el saqueo del templo por parte de Babilonia y el robo de los tesoros, ¿verdad?, que eran considerados algunos sagrados en el servicio de Dios. Porque dice la nota, la suerte de Jerusalén estaba ya sellada. Ya no había oportunidad. Dios había dado las oportunidades y el pueblo, lastimosamente, no había querido obedecer. Bien. Conclusión.
¿Qué detalles se dan en el libro de Jeremías sobre el saqueo del templo por parte de Babilonia y el robo de los tesoros? Bueno, los detalles son que se llevaron todo. Nos describe todas las cosas que se llevaron. La pregunta número 4. ¿Qué sucedió con el arca del pacto cuando el templo fue saqueado por los ejércitos babilónicos? ¿Y qué profecía para el tiempo del fin se refiere al arca del pacto? Aquí llegamos a un detalle bien interesante, hermanos, y también con lo que logramos entender que los planes de Dios tienen también que cumplirse utilizando medios, tal vez la forma uno puede decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué pasó así? Dios tiene todo en control. Y en cuanto al arca del pacto, el utensilio más sagrado para el pueblo, el utensilio donde se reflejaba la presencia y la gloria de Dios, también estaba en ese lugar, hermano, que era ese lugar que fue saqueado. Pero cuando nosotros leemos, el arca del pacto no fue llevada por Babilonia. Ya en su momento una nación pagana la había tomado con anterioridad. Y recordemos que Filistea la había tomado y no fue algo que le trajo beneficio, algo grato, algo bueno para ellos, sino al contrario, fue una desgracia para ese pueblo, para esa nación. Ahora, Babilonia venía. Y Babilonia sí traía la intención de llevarse todo, pero ahí estaba ese pequeño detalle. El arca del pacto era temida por las naciones paganas. Recordemos que cuando Israel hacía guerra, el arca del pacto iba adelante y ellos decían que eso les daba la victoria. Entonces las naciones paganas sí temían el arca del pacto. Y en este caso, cuando Babilonia llega a tomar todo, él sí comenzó a arrasar, hermano, con todo lo sagrado. Ya el hermano nos mencionó la lista, hasta las cucharas se llevaron, los tazones, todo lo más minucioso fue llevado por Babilonia. Pero el arca del pacto menciona que habían personas que estaban en Jerusalén todavía, que ellos sí tuvieron en claro el propósito de Dios. Eso lo menciona la parte de Profetas y Reyes, página 334. Y estos hombres vieron que debía quitarse del alcance de las manos humanas ese utensilio tan sagrado. ¿Y cuál era la única forma de hacerlo? Pues escondiéndola. Y es lo que pasó. Leeré lo que dice Profetas y Reyes. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serle ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. O sea, en ese momento el arca del pacto es escondida. Habían personas, la Biblia y el Espíritu de Profecía, hermano Oscar, no nos narra cuántos fueron, pero sí dice que fueron personas temerosas de Dios y que comprendían el propósito de Dios y la escondieron. Ahora, ¿por qué no ha sido encontrada? Menciona el párrafo, hermano, que esa arca iba a ser escondida para no serle devuelta al pueblo. Pero hay algo interesante. Dice siempre la parte testimonial. Maranata, el Rey viene, página 295. Que llegará un momento, dice, esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Ahora, vamos ahora con la parte de su pregunta. ¿Qué sucedió con el arca del pacto? Fue escondida. Pero ¿qué profecía para el tiempo del fin se refiere al arca del pacto? Hay una profecía, nos narra la lección en el libro de Salmos 119, 126, hermano Oscar. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. La pregunta es, ¿cuándo será ese tiempo? Dice la parte de la nota, el manuscrito 122 de 1901, y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana, hablando siempre de las tablas de piedra y del arca del pacto. Pero narra, en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Entonces, llegará el tiempo, por eso Salmo decía, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Llegará el tiempo, hermano Oscar, está profetizado, en el que Dios dará pruebas palpables, pruebas visibles de que su ley está vigente. Y una de ellas será precisamente el encontrar, el volver a tenerse el arca del pacto que en este momento fue escondida. Y ahí, hermano Oscar, se revela el poder de Dios, porque el ser humano sí ha buscado esta arca.
Sí, Desde correcto. que fue escondida, el hombre la ha buscado, ha tratado de encontrarla, pero no ha llegado el tiempo designado por Dios. Y el tiempo de Dios, lo que ya mencionamos en preguntas anteriores, no lo puede cambiar el ser humano. Los tiempos establecidos por Dios se cumplen cuando Dios lo ha designado. Así que concluimos. ¿Qué sucedió con el arca del pacto? Cuando el templo fue saqueado por los ejércitos babilónicos, el arca fue escondida. ¿Y qué profecía para el tiempo del fin se refiere al arca del pacto? La profecía de Salmo 119, 126 y también la profecía narrada en el espíritu de la profecía. Pregunta número 5. Subtítulo: grave pérdida de vidas. Hermano Oscar, ¿qué aterradora descripción se da en el libro de Jeremías sobre la conquista de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor? Bien, cuando nosotros leemos, hermano Luis, la historia de cómo eran las conquistas de Babilonia a las demás naciones, cómo llegó a colocarse Babilonia a la cima de las demás naciones, nos damos cuenta de que era un ejército cruel. Era un ejército que realmente no tenía corazón, no se tocaba el corazón para poder perdonar la vida de aquellos que sabían que en su momento iban a entorpecer sus planes. Entonces la historia menciona que exactamente en el momento cuando Sedequías iba huyendo rumbo a la ribera del Jordán, dice la historia, fue apresado. Los siguieron, ¿verdad?, los caldeos, y los alcanzaron a tal punto de que llegó el momento en el que el ejército abandonó a su rey para huir, ¿verdad?, por sus propias vidas. Entonces dice la historia de que fue apresado Sedequías. Y lo más triste y lo más desgarrador de todo esto, hermano Luis, dice la historia de que degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Note esto, hermano Luis. Yo considero de que una persona como padre lo menos que quisiera es ver con sus propios ojos el sufrimiento de sus hijos. Y más aún ver que alguien está quitándole la vida a sus hijos. Es algo totalmente desgarrador, como la pregunta lo dice. Ahora, no solamente eso sucedió, dice la historia que también sucedió lo mismo con los príncipes de Judá. Fueron degollados en Ribla. Entonces nos damos cuenta, hermano Luis, que este hombre no quería dejar absolutamente a nada, no quería dejar a nadie que pudiera seguir el linaje de este reinado. Entonces nos damos cuenta nosotros que hasta este punto él no solamente quería erradicar, llamémosle así, el linaje, o no solamente quería eliminar a los dirigentes políticos, sino que también menciona la historia. Tomó también el capitán de la guardia, a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a 3 guardias del atrio. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para degollarlos, para matarlos. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento no solamente fueron eliminados los dirigentes políticos, sino también los dirigentes religiosos, para vindicar así el poderío que este hombre ejercía sobre aquellas naciones que eran conquistadas por él. Y es bien triste esta escena, hermano Oscar, porque me pongo a pensar en el caso de lo que le hizo, solo a lo cruel que le hicieron a este rey. Ver cómo su familia prácticamente moría frente a él y después sacarle los ojos. Uno a veces cuando ha visto cosas tan desgarradoras o tan feas, uno se distrae viendo otras cosas. Pero en él ya no podía ver algo más para distraerse. En su mente estaba grabada la última escena que vio. O sea, lo último que él vio fue lo que se quedó grabado en su mente y ya no vio nada más. Entonces ese recuerdo estuvo ahí. Perturbándolo. Y por eso cuando fue puesto en la cárcel, nosotros leemos que no tardó mucho en morir. Fue pronta su muerte. Así que concluimos. ¿Qué aterradora descripción se da en el libro de Jeremías sobre la conquista de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor? Número 1, que degolló al linaje real a la vista del rey. Número 2, degolló a los príncipes. Número 3, sacerdotes, servidores del templo, capitanes, consejeros, secretarios, y parte del pueblo fue herido y asesinado. Y también se narra la parte de la nota que los que no fueron asesinados, muchos de ellos murieron de hambre y enfermedades. O sea que fue algo bien cruel y trágico para el pueblo que en su momento había sido favorecido por ser un pueblo especial. Pregunta número 6. Restauración.
¿Qué promesa de restauración hizo Dios a Judá a través del profeta Jeremías? Bueno, aquí viene ahora la oportunidad que Dios da. Y es que, hermano Oscar, el deseo de Dios nunca ha sido destruir. Exacto. El deseo de Dios nunca ha sido arruinar. El mismo ser humano se busca la ruina, se busca la destrucción por la misma manera de actuar y de vivir que nosotros llevamos. Pero el propósito de Dios no es ese. Y para el pueblo no era ese el propósito. Dios lo había escogido para que fuera un especial tesoro, una nación diferente. Y su mismo proceder los había llevado a hacer lo contrario al propósito de Dios. Pero Dios sí tenía que se cumpliera su propósito, y por eso ahora viene la promesa de restauración. Jeremías capítulo número 3 nos narra varias cosas hablando sobre la restauración o cómo cambiarían las cosas. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En aquel tiempo menciona, esto es curioso, hermano Oscar, porque esto se dio incluso antes de todo lo que iba a pasar, de la destrucción, antes de todo, ya había sido dado la profecía. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán ahí en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Entonces la promesa estaba de una restauración que iba a ser nuevamente levantado. Y es curioso, hermano Oscar, porque la restauración que hubo justamente cuando restauraron Jerusalén, se cumplieron estas partes en las que las naciones se acercaban ahí. Recordemos cómo las naciones se iban acercando a ese lugar, a esa ciudad, para ir a adorar, para hacer diferentes cosas. Y en esa promesa de restauración también estaba incluida la llegada del Mesías a esa ciudad ya reedificada, ya restaurada. Por eso menciona que en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. O sea, ya habla de esa promesa que el trono de Dios empezaría a establecerse, el trono de la gracia, a través de la venida de Jesús a ese lugar específico. Hay otro detalle también. Profetas y Reyes, página 347, nos habla el cambio que iba a haber. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos habló. O sea, todo lo malo que les había pasado, en esa magnitud que ya leímos en la pregunta anterior, hermano Oscar, que fue algo cruel, algo desgarrador, así como en la magnitud había sido, así también iba a cambiar ahora, ya no en problema, ya no en mal, ya no en destrucción, sino ahora en algo bueno, en el bien que Dios les quería hacer. Así que esa era una promesa que se cumpliría en su debido tiempo. Concluimos con esta pregunta: ¿qué promesa de restauración hizo Dios a Judá a través del profeta Jeremías? Que así como había sido el mal que habían recibido, así sería también el bien que recibirían. Pregunta número 7 y conclusión de esta lección. Hermano Oscar, ¿cómo dijo Dios que Judá sería restaurada? ¿Y cuáles eran las condiciones para tal restauración? Bien, hermano Luis, recordemos, bueno, la pregunta 6 tiene mucha relación con esta pregunta. Que así como había venido el mal, que era un mal tan grande que había sobrevenido sobre esta nación, así también iba a ser la restauración que iba a tener esta ciudad, esta nación, por así decirlo. Ahora, dice parte del texto de Jeremías 3:14, dice Jehová: porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Ahora, notemos el privilegio que le iba a otorgar nuevamente al pueblo de regresar nuevamente a su hogar. Se recuerda, hermano Luis, el libro de los Salmos menciona, y hay una expresión: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. ¿Qué era lo que más anhelaba el pueblo de Israel estando en cautiverio en Babilonia? Regresar a su hogar. ¿Se le fue concedido ese privilegio? Sí, se le concedió para ser restaurada como nación, para ser reivindicada y para que nuevamente volviera a brillar esa nación, volviera a enaltecerse de tal manera que ahora también tenía la presencia del Hijo de Dios. Recordemos que después de la reedificación de los muros de Jerusalén, se cumplió el tiempo en el que el Mesías había de venir. Ahora, también menciona la Biblia
me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Note esto, lo que el pueblo iba a hacer baluarte, iba a hacer hasta, podríamos decirlo, iba a hacer algo grande, más grande sobre las naciones. Ahora las naciones iban a escuchar más acerca de Jerusalén, de todas las proezas que esta nación iba a tener. Porque recordemos, hermanos, que hasta este punto, hermano Luis, la misma nación, o llamémosle así, lo que quedó de esa nación, de Babilonia, recordemos que como fue sitiada, fue tomada, ¿verdad?, por los medos y los persas, los conquistadores de sus opresores dieron la oportunidad o dieron el privilegio de dar libertad a aquellos que se encontraban cautivos. Entonces, todas las naciones se maravillaban al saber que aquellos que los oprimían o aquellos que tenían la autoridad sobre ellos, les habían dado la libertad para ir nuevamente a reedificar y a hacer majestuosa esa ciudad. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones para tal restauración? Recordemos, hermano Luis, toda promesa es condicional. Sí. Y eso no ha cambiado ni cambiará hasta el momento que se cumple la bendita promesa del regreso de nuestro Señor Jesús. Ahora, dice acá, ¿cuál era la condición o las condiciones? ¿Cómo inicia el texto de Jeremías 3:14? Convertíos, hijos rebeldes. Eso era lo que el Señor pedía, que se convirtieran de su mal camino. ¿Por qué? Recordemos, hermano Luis, que aún estando en Babilonia, ¿cómo siguieron muchos de los israelitas? Perdiéndose. A tal punto de que cuando se les dio la oportunidad de regresar a Jerusalén, ¿qué decidieron muchos? No querían ya. Ya no querían. Habían perdido de vista el hecho de adorar a Dios y decidieron muchos quedarse en Babilonia porque sabían perfectamente que el Dios de Jacob ya no era el Dios que había o habitaba en el corazón de ellos. Pero Dios decía, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería? ¿Cuál era la condición que Dios quería para que el pueblo volviera nuevamente a resurgir como nación y pudiera ser restaurado? El Señor pedía nada más que se convirtieran, que se arrepintieran de su mal camino e hicieran lo correcto delante de Dios. Dice parte de la nota, humillados ante las naciones, los que una vez habían sido reconocidos como más favorecidos del cielo que todos los demás pueblos de la tierra, iban a aprender en el destierro la lección de obediencia tan necesaria para su felicidad futura. Mientras no aprendiesen dicha lección, Dios no podía hacer por ellos todo lo que deseaba hacer. Era necesario que padecieran todas estas situaciones para que el pueblo comprendiera que era necesario que se arrepintiera y se convirtiera de su mal camino. Si así lo hacía, Dios nuevamente iba a restaurar al pueblo de él. Bien, y es triste, hermano Oscar, porque aquí vemos cómo el ser humano se acostumbra a lo malo. Exacto. Porque el pueblo al inicio, lo que mencionamos ya, lloraba por porción, por regresar, dice que se sentaban. Pero a medida fue pasando el tiempo, ellos se fueron acostumbrando al estilo de vida que llevaban ahí. Y cuando se da la oportunidad de que la promesa se comience a cumplir, vayan, dijeron ya el imperio medo-persa, vayan, quedan libres de ir. Ya ellos no querían, la mayor parte no querían, que tenían la oportunidad en los decretos, en un decreto se les da provisiones incluso, vayan, lleven lo que quieran llevar, lo que necesiten, pero ni aún así querían ir muchos, se habían acostumbrado tanto ya a la mala manera de vivir, que cuando se les llamó a convertirse y a actuar de manera diferente, ya no querían hacerlo. Por eso, hermanos, es que es bien interesante que nosotros entendamos que en nuestra vida todo se va haciendo un hábito, y cuando nosotros algo malo lo vamos practicando, se vuelve parte de nuestra vida, y cuando se nos invita a dejarlo, es ahí donde nosotros decimos qué dura es esta palabra, qué difícil es este camino, pero es por nuestra costumbre. Ahora, concluimos. ¿Cómo dijo Dios que Judá sería restaurada? Bueno, describiendo lo que iba a llegar a ser en el futuro. Y ¿cuáles eran las condiciones para tal restauración? Número 1, convertirse. Y número 2, que aprendieran también la lección que ellos debían aprender.
Así, hermanos, es como llegamos a la conclusión del estudio de esta lección, esperando que pueda ser para nuestra bendición, que pueda ayudarnos enormemente a comprender que lo malo tiene consecuencias. Pero si aprovechamos la oportunidad que Dios nos da, pues nos va a terminar yendo bien en la vida. Y de las cosas aparentemente malas que nos pasan, también tenemos que aprender lecciones en nuestra vida. Así que Dios nos ayude a hacer eso, a aprender eso y a confiar plenamente en que las promesas de Dios han de cumplirse. Amén. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora por su amor, por su misericordia, porque hasta este momento su brazo poderoso nos ha guardado de todo mal y de todo peligro. Le damos gracias también por habernos dado la oportunidad de desarrollar el estudio de esta lección de escuela sabática. Ayúdenos a comprender que cada acción tiene un efecto. Ayúdenos a entender que nuestras malas decisiones siempre traerán sobre sí consecuencias graves para nuestra vida. Y es el ejemplo que podemos ver nosotros en la situación del pueblo de Israel antiguo. Ayúdenos a ser fieles, ayúdenos a valorar su palabra, pero sobre todo, ayúdenos para que podamos esperar la bendita promesa de su regreso con gran poder y gloria. Guárdenos en el hueco de su mano y denos de su bendición y perdone nuestros pecados. Son favores y súplicas que le imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así como concluimos el estudio de esta lección, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente estudio. Se despide de ustedes vuestro servidor Luis Argueta y también se despide el hermano Oscar Martínez. Gracias, hermano, por acompañarnos. Muchas gracias, hermanos, y el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones para todos.